dicho al principio, y vamos a hablar de una patología cutánea, una afección cutánea que muchos no saben que ni siquiera que es una enfermedad que tiene tratamiento. Estamos hablando de la rosácea, sí, efectivamente. Esta es que no sé exactamente si llamarlo enfermedad, enseguida salimos de dudas en cuanto nos lo aclare nuestro médico Ramón Bernadó, pero que vamos, que es tan reconocible y tan característica en aquellas personas pues que tienen partes de su piel completamente rosadas, ¿no? Buenos días, Ramón Bernadó. Qué curioso que se le llame a una enfermedad que puede ser, supongo que problemática, con un nombre tan bonito como rosácea. Y la rosácea es un nombre bonito, pero la enfermedad no. La enfermedad no, Efectivamente ¿verdad? es una enfermedad dermatológica que Uh-huh. afecta a la piel y también puede afectar a los ojos Ajá, y que se da preferentemente en mujeres, sí. generalmente de edad media o avanzada, más en personas de piel clara y, y que es una enfermedad extraordinariamente frecuente, tan frecuente como que en España se calcula que el 5,5% de la población, Uh-huh. o sea que más de una de cada 20 personas, padece rosácea. Nosotros que conocemos más de 20 personas, seguro que Sí. alguna de las que conocemos padece rosácea, ¿no? Y es una enfermedad que siendo tan frecuente está muy poco diagnosticada porque solo hay un 1% de las personas en general que están diagnosticadas de rosácea. O sea, que es una enfermedad abundante, Uh-huh. pero infradiagnosticada. Uh-huh. Qué curioso. Y, Eh, que, y, que, y que el nombre de rosácea es una enfermedad, José Luis, desagradable. Y te voy a decir por qué. Por uh-huh. dos cosas. Primero, porque afecta a la cara, Sí. produce pues, una imagen poco normal, poco adecuada. Uh-huh. Que Y llama en la segundo, atención. Uh-huh. porque a los médicos nos gustan las certezas diagnósticas. Me Ah, explico, amigo. a los médicos nos gustan hacer un análisis y encontrar un diagnóstico, o hacer una biopsia y decir tiene esto, o Uh-huh. hacer una radiografía y ver una neumonía. Nos gustan las certezas, ¿no? Y la rosácea no se mueve en la certeza, se Uh-huh. mueve en la incertidumbre. Y Uh-huh. te voy a explicar por qué. Porque el diagnóstico de la rosácea se hace por la visión del médico, del dermatólogo Uh-huh. habitualmente, que es el que la diagnostica, pero no hay ninguna prueba, ninguna biopsia, ninguna radiografía, ningún análisis, nada que dé el diagnóstico de certeza. Uh-huh. Entonces es un diagnóstico basado en la sintomatología, en los signos del paciente. Y eso no deja de ser algo que nos produce incertidumbre a los médicos, ¿no? O sea, a los médicos nos gustan las certezas. Ujú. Claro, Y, entonces el diagnóstico entiendo que se basa en la exploración en ver al visual, ¿no? paciente, En ver al en paciente. ver al Ajá. paciente y una persona experta poderle diagnosticar, ¿no? Ujú. Mira, los dos cosas importantes, más en mujeres, aunque también se da en hombre, más en personas de edad mediana o mayores, ¿vale? Más en personas de piel blanca, de piel clarita, ¿vale? Ujú. Y más en personas que han tenido problemas con el sol, o sea, problemas de estas personas que toleran mal el sol y Ujú. tal, ¿vale? ¿Y qué síntomas da la rosa? Pues la rosácea produce rubor facial, enrojecimiento de la cara, ¿no? Que suele ser persistente, que suele afectar más a las partes centrales de la cara, la nariz, los pómulos, ¿vale? Y que esto es más evidente en personas de piel clara y menos evidente en personas de pieles morenas o negras, ¿vale? Ujú. También aparecen en la piel de la cara venas visibles, pequeños vasos sanguíneos, generalmente en las mejillas, en la nariz, que son visibles, ¿no? Y también pueden aparecer granitos. Estos granitos parecidos al acné, de hecho muchas veces la rosácea y el acné se confunden, ¿no? Y cuando muchas veces, eso me ha pasado a mí, vemos a una persona de 50 años, de 45, y le decimos, pues si tienes acné a tu edad, si esto es muy raro tener acné a tu edad. No, no tiene un acné, lo que tiene es una rosácea. A los 45 años es mucho más probable tener rosácea que acné. Y aparecen pues esas lesiones, esos granos en la cara, a veces con pus, ¿verdad? Uf. Que parecidos al acné. Ujú. El paciente además tiene sensación de ardor. La cara le arde, la tiene caliente, se la nota caliente y sensible, ¿vale? Ujú. Y además muchas personas tienen además problemas oculares, ¿no? Pues ojos secos,
párpados secos, a veces irritados, a veces hinchados, ¿vale? Entonces, esto, si aparece toda la vez, pues da un conjunto un poco Desagradable, claro. eh, desagradable, Sí. ¿no? Por decirlo de alguna O sea, manera. pero que A entonces veces, es mucho más que una hiperpigmentación de la piel, por lo que veo, porque tiene no, muchos no, otros no, es síntomas una, asociados. claro, esto son lesiones, esto que estoy hablando son lesiones inflamatorias. Ujú, Inflamatorias que afectan a la piel, pero también afectan a los vasos de la piel, a esas pequeñas venículas que tenemos en la piel. Y hay una modalidad que se llama rinofima, en la que la nariz se engrosa, aparece roja, colorada, engrosada, bullosa, como llena de bultitos, ¿no? Y que esto se da más en hombres que en mujeres, ujú. ¿vale? Y siempre se ha relacionado el rinofima, siempre se ha relacionado con el consumo de alcohol, ¿vale? En Mm, personas que beben cantidades de alcohol. Entonces, el rinofima sería una manifestación más extrema de la rosácea, para que nos entendamos, ajá, ¿vale? ajá. Oye, Luego, sí. ¿qué factores hay que empeoran la rosácea, no? Pues las bebidas calientes, las comidas picantes, el vino tinto, las bebidas alcohólicas, el calor. El calor empeora el rinofima, pero también es verdad que, te lo decía antes fuera de micrófono, que en verano a veces el rinofima mejora porque las emociones en los estados de tensión emocional empeoran el rinofima y a veces uno pues, se va de vacaciones, mejora esa tensión emocional y mejora la rosácea, ¿verdad? Aunque el sol le vaya mal, ¿no? Ujú, El sol, el viento también, ¿eh? El viento puede empeorar. ujú, El ejercicio físico, hay personas que cuando hacen ejercicio físico les empeora la rosácea, ujú. algunos medicamentos que dilatan los vasos sanguíneos y algunos cosméticos, ¿eh? Es muy Ah, frecuente la también. asociación Ujú, de rosácea con alergias a determinados productos que llevan las cremas, ¿vale? Que hay muchos productos que llevan las cremas muchas veces innecesarios, que son conservantes, y ujú, hay, por ejemplo, los parabenes, que son conservantes, o algunos componentes como el propilenglicólico, que es un anticongelante, que lo que da sensación de ujú. frescor al ponerte la crema, que en realidad no tiene ningún efecto cosmético real, pero se utiliza en la crema y a veces estas personas con rosácea tienen alergia a esos productos, ¿vale? Ujú, ujú. Oye, Ramón, es Entonces, que dime, no sé si me has contestado ya la pregunta al respecto de que, claro, que como no tenéis certeza, no sé si se podría decir por qué aparece la rosácea. ¿Por qué hay personas que tienen rosácea y otras que no? ¿No se sí, conoce el origen? es una, es una pregunta excelentísima la que me haces. Sí. ¿Por qué? Porque no lo sabemos muy bien, pero seguramente las personas con rosácea tienen alguna alteración en la inmunidad y Mm, alguna hiperactividad ante la inflamación. Son personas generalmente que a veces tienen otras enfermedades autoinmunes, no es raro que tengan hipotiroidismo, que tengan, por ejemplo, lupus cutáneo, o sea, no es rara la asociación con otras ujú, enfermedades también de índole autoinmune y además estas personas reaccionan excesivamente ante la inflamación. Diríamos, producen eh, eh, con procesos inflamatorios más intensos que una persona normal, ¿no? ujú, Ya ves que no estamos hablando de que sepamos la causa, porque ujú. seguramente si supiéramos la causa, Claro. decimos, no, la produce una bacteria, ¿no? Pues bueno, tratamos con antibióticos. En esto hay un componente propio de la piel que es el que facilita la aparición de rosácea, Ujú, ¿vale? Desde luego, ¿quién tiene más posibilidades de tener rosácea? Personas mayores de 30 años, mujeres sobre todo, fumadoras, ¿vale? Y que han tenido antecedentes familiares de rosácea y que tienen alguna otra enfermedad relacionada con la inmunidad, ¿vale? ujú, Y las personas que toleran mal el sol. Esas personas mm. tienen más posibilidades Probabilidad. de Ujú. tener rosácea. Oye, ¿la rosácea se trata, tiene un tratamiento o incluso puede llegar a curarse? Vamos a ver, la rosácea evoluciona a brotes, ¿no? De vez en cuando una persona puede mejorar mucho y no tener la piel prácticamente normal y por determinadas circunstancias desencadenantes, pongamos, pues
exceso de alcohol, estados de tensión emocional o un déficit inmunitario, otra enfermedad añadida, por diversos factores empeoran mucho la rosácea. O sea que una persona con rosácea tiene una evolución fluctuante. No siempre está fatal, sino que a veces está mejor y a veces está peor. No se sabe muy bien con cuánto van a durar estos periodos, cuánto va a mejorar, cuánto va a estar mejor. Y a veces incluso una persona con rosácea puede pegarse años sin casi síntomas, sino, bueno, a lo mejor fijándote, pues tiene una venícula que se le ve, un poco de rubor en las zonas malares, poca cosa, ¿vale? Y otras veces empeorar mucho y suele tener que ver, a mi modo de ver, mucho con la tensión emocional, con los estados de tensión emocional. Y desde luego, si uno tiene además pues sequedad de ojos, inflamación de párpados, que es muy frecuente, que se asocia a la rosácea, ha de ir al oftalmólogo, ¿vale? Para que le revise la vista y el oftalmólogo le va a prescribir con mucha frecuencia lágrimas artificiales, ¿vale? La sequedad ocular es muy frecuente y la mejor manera de combatirla es utilizar productos que se venden en farmacias, que son las lágrimas artificiales, que son muy eficaces. A veces hay que utilizar alguna por el día y por la noche utilizar cremas o pomadas oftálmicas que sirven, diríamos, para mantener la humedad durante la noche, ¿no? Muchas personas no cierran totalmente los párpados. Y esto es importante porque esa sequedad ocular puede producir trastornos en la córnea, las famosas queratitis, que son importantes, que son graves y dolorosos, ¿vale? Respecto al tratamiento, pues es que el tratamiento, sí, existe tratamiento, el tratamiento sirve, se utilizan medicamentos, generalmente en forma de pomada, para mejorar el aspecto, la inflamación facial. A veces si hay mucha inflamación se pueden utilizar antibióticos orales, como en el acné, igual que en el acné. A veces se pueden utilizar medicamentos de los que se utilizan para el acné, estos que secan mucho la piel, ¿vale? Que disminuyen drásticamente la secreción grasa de la piel. Se pueden utilizar en ocasiones para el tratamiento de la rosácea y a veces se puede utilizar el láser pues para concretamente para, diríamos, destruir esas venículas que son estéticamente muy feas o para mejorar determinadas zonas que están muy enrojecidas, siempre con cuidado, siempre bajo las manos de un experto, pero he de decir que la rosácea es una enfermedad poco agradecida, ¿verdad? Es una enfermedad de la... Esta es la enfermedad que no nos gustan a los médicos, José Luis. No nos gustan. Entiendo porque no que tenemos como, precisamente como profesionales de la medicina os encantaría llegar a la consulta y no tener que hacer nada porque está todo el mundo súper sano, ¿no? Sí, no, ¿sabes lo que nos gusta a los médicos? Lo que me gusta a mí, pues siempre decir, tener certezas diagnósticas y poner tratamientos curativos, ¿no? Es maravilloso, pues que te venga un paciente, incluso aunque sean tratamientos de por vida, que le diagnosticas un hipotiroidismo, le mandas, le prescribes Eutirox, le vas a hacer controles periódicos para ver cómo va sus hormonas y lo vas a tener controlado. El paciente va a estar bien y el médico feliz. O un paciente que tiene hipertensión, que viene con su hipertensión, se la diagnosticas, se la tratas, va a seguir seguimiento, le va a seguir modificando el tratamiento, pero bueno, sabes que lo tienes controlado, ¿no? O que tiene una neumonía, viene un día con una neumonía extrahospitalaria, le haces su radiografía, una neumonía súper bonita, le pones tratamiento antibiótico y sabes que en 10 días va a estar bien, que le vas a repetir la radiografía en unos días, que vas a seguir un seguimiento y que en un mes lo vas a tener curado, ¿verdad? Eso es maravilloso. Pero claro, cuando te viene un paciente con rosácea que está a lo mejor fatal, le vas a poner algo de tratamiento, va a mejorar, o lo vas a mandar al dermatólogo, sabes que va a mejorar, pero que luego a lo mejor dentro de unos meses va a volver a empeorar, que vas a tener que ponerle un tratamiento, que te va a decir, no, esta pomada no, que me fue fatal, porque seguramente tenía algún componente al que el paciente es alérgico, no lo tolera bien, que encima el paciente no se pone las pomadas porque no le surten mucho efecto, etcétera, etcétera. O sea, es una enfermedad compleja que además
A lo mejor tú piensas que es una rosácea, va al dermatólogo y se lo confirma, pero luego va a otro dermatólogo y dice, pues a mí me parece que esto no es una rosácea, que Claro. podría ser tal cosa, ¿no? Vamos a hacerte una biopsia de piel. Entonces, en el que se complican, porque claro, una enfermedad que tú tienes el diagnóstico, Ujú. José Luis, con una prueba, ya está diagnosticada, es irrefutable, ¿no? Claro. Pero una enfermedad que se basa en el aspecto que tiene el paciente, que es un aspecto variable, o sea, que hoy está de una manera Claro, y el y ahí jueves está de otra hay manera. incluso el diagnóstico puede caracterizarse por ser subjetivo, lo que decías, que un profesional Claro, a lo mejor considera que es una causa y necesita un tratamiento y otro profesional considera precisamente porque no existe esa certeza que se pueda obtener a raíz de una prueba diagnóstica pues más concreta, ¿no? claro. Entonces, todo esto hace que no sea una enfermedad querida por los médicos. Me Ya, explico. ya. Yo hablo por mí, a lo mejor estoy Sí, generalizando y hago mal, ¿no? O sí. sea, los pacientes con rosácea se merecen todo el cariño, toda Ujú, la comprensión y toda la atención del mundo, pero desde luego es más ujú, fácil tratar un hipotiroidismo o una ujú. hipertensión o Sí. yo Oye, qué sé, o una neumonía que no tratar una rosácea, n- ¿no? n- Incluso hay enfermedades que, siendo también complejas, difíciles de tratar, pero tienen un diagnóstico. ¿Me explico? ujú, Tú le haces la sí. biopsia a un paciente y dices, tienes un lupus discoide, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿no? Mm, Pues vale, tienes un lupus discoide, sabemos qué diagnóstico tienes, pero la rosácea no se basa mm, en ninguna prueba que sí. podamos objetivar. Claro. Entonces, eso le da Claro, ese esa carácter, incertidumbre de la cual digamos, hablabas al principio de la entrevista. Creo que nos has comentado que se da solo en la cara, ¿no? Y claro, también nos has dicho pues que sobre todo en mujeres y a lo mejor pues normalmente de media edad, pero bueno, a lo mejor yo no sé si también la rosácea puede llegar a asociarse a otras patologías, en este caso psicopatologías, a una mujer, una niña de veintitantos años que tenga rosácea y que tenga la cara pues marcada por la rosácea, en un momento dado puede, lo que decía, complicarse la cosa ya no desde el punto de vista puramente cutáneo, sino psicológico, por ejemplo. ¿Puede traer también este tipo de complicaciones? claro, esto que dices es muy importante, José Luis, porque es el mayor problema, eh, sobre todo en chicas jóvenes. A veces es diferenciar entre acné y rosácea, ¿no? Porque Ujú, son enfermedades que en chicas jóvenes se parecen mucho, ¿no? Y que efectivamente a veces resulta frustrante que afecte mucho a la estética de esta chica en una edad en la que pues, es normal, es la autoestima depende mucho del aspecto físico, pues y a veces es frustrante no encontrar tratamientos adecuados ujú, que mejoren al paciente, a la paciente. Claro, todo esto es complejo y efectivamente son cosas que se retroalimentan, porque ujú. fíjate tú que esa tensión, Claro, esos ese cuadros de momento ansiedad, de del depresión estrés puede incluso, empeorar la rosácea misma, claro. claro, puede empeorar la resacia. Entonces, ahí existe una retroalimentación muy compleja, ¿no? Ujú, Entonces, eh, desde luego, en esos casos, ujú, intentar ponerse en manos de un dermatólogo competente, que lo son, los dermatólogos es una especialidad ujú, en la que todos los dermatólogos son competentes. No sé ujú, qué hacen los dermatólogos, pero yo no conozco dermatólogo que no sea competente. O sea, ujú, el dermatólogo es una especialidad que lleva implícita la competencia. ujú, Y la verdad es que ponerse en manos de un dermatólogo, tener paciencia, seguir sus indicaciones y, y a lo mejor también precisar ayuda psicológica, ujú, incluso psiquiátrica, con fármacos antidepresivos. No hay que tenerle miedo a los antidepresivos. Los antidepresivos son fármacos muy seguros, que mejoran mucho y que llevan muchos años probados ujú, y que si hacen falta usarlos se ujú, usan y no pasa nada. Lo importante es que el ujú, paciente esté bien, no que tome pastillas, ¿no? Eso es secundario siempre, ujú. ¿no? Y yo creo que en estos casos hay que intentar hacer un tratamiento multidisciplinar en el que no solo estemos dándole fármacos al paciente, ya sea vía oral o en forma de cremas y pomadas, sino que además tratemos sus problemas psicológicos e incluso psiquiátricos. Y siempre investigar también el que no tengamos un diagnóstico de certeza, José Luis, no impide que
vayamos a buscar otras causas y hagamos las pruebas necesarias para descartar que no haya otras Ajá. enfermedades, que no haya otras patologías Sí, que a asociadas. lo mejor eso... Pensar que alguien que tiene una rosácea puede tener otro trastorno autoinmune asociado, ¿no? Y siempre está a buscarlo, pues para eso están, desde luego, las pruebas analíticas, que ahora se pueden hacer muy complejas y muy completas. Muy bien, pues ya sabemos más sobre la rosácea. Ya no te voy a pedir el consejo porque ya no lo has dado. Lo inmediato, ir al médico que te derive al dermatólogo si procede y ponerse en sus manos, que a pesar de que es compleja de diagnosticar, como hemos dicho, porque no tenemos esta causa concreta como pasa en otras patologías, sí se pueden hacer muchas cosas pues para tratar de que bueno, ya nos lo has explicado, un poquito para tratar de que vaya más o sobre todo lo que acabamos de decir, para tratar de que no nos afecte psicológicamente el tener esta enfermedad, la rosácea. Ramón, muchas gracias por estas Te voy a explicaciones. dar, Sí, dime. José Luis, déjame una Adelante. cuñita que sirve para los pacientes de rosácea y para todos los pacientes en general, ahora en verano. Ojo con el sol. Ajá. Ojo con el sol. El sol hay que medirse bien cómo tomarlo, hay que tomarlo a dosis pequeñitas, está bien tomar el sol, pero a dosis pequeñitas. Sí. Si salimos a pasear y tal, cualquier edad, llevar la cabeza protegida, ¿no? Crema de protección solar, y personas calvas como yo, pues utilizar gorritos, los gorritos de paja que son muy fresquitos, etcétera, ¿no? Ponerse crema de protección solar en las zonas expuestas, ¿vale? Importante. Las personas con rosácea, cremas de protección solar de alto nivel. Y siempre exponernos al sol con precaución. Nunca tenemos que quemarnos, nunca. Eso de que ir a la playa y ver a la gente quemada, eso es una cosa horrorosa. Tenemos que evitar quemarnos. Igual incluso los primeros días de playa hay que ponerse camiseta, una camiseta blanca, venden estupendas en las tiendas deportivas para incluso bañarse con ellas y evitar eso, la quemadura solar, que eso va a afectar a la piel para siempre, porque la piel guarda memoria de esas cosas. Efectivamente. Entonces, protegernos del sol, importantísimo. Que no es solo decir, bueno, pues ya se me pasa el escozor y pasado mañana ya estoy bien. No, que la complicación puede quedarse ahí durante mucho tiempo e incluso, bueno, pues ser bastante más compleja de lo que parecía al principio. Muchísimas gracias, Ramón Bernadó, por estos sabios consejos y explicaciones y te pido que mañana, bueno, pues nos sigas dando, pero ya no hablando de la rosácea, sino hablando de cine, que se nos quedó el miércoles pasado en el tintero una película a la que tengo muchas ganas. Muchas gracias y hasta mañana, pues. Hasta mañana, José Luis. Mañana nos vemos en el cine.